sesión mensual de reflexión, que como saben es el espacio para reflexionar, discernir, construir e incidir. Y bueno, pues en esta ocasión nos acompaña el doctor Enrique Sanz Jiménez Rico de la Compañía de Jesús, que como saben está pasando una parte de su año sabático aquí en la Ibero. Y bueno, nos va a hablar sobre cuáles son las opciones que tenemos en la universidad. Es como una reflexión sobre la universidad, si debemos refundarnos o renovarnos. Entonces, bueno, creo que va a ser absolutamente interesante. Voy a leer una brevísima reseña del doctor. Es licenciado en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y doctor en Teología por la Universidad Pontificia Comillas. Bueno, el padre Enrique, como saben, tiene muchísimas credenciales que creo que no vale la pena ya decir acá. ¿Estás de acuerdo, padre? Tú puedes decir algo, pero bueno, yo algo que sí quiero decir es que pues este tiempo que ha estado acá ha sido increíble su presencia en la universidad con tanta generosidad para compartirnos sus conocimientos. Creo que algunas de las personas que estamos aquí lo hemos escuchado en más de una ocasión, con una diversidad de temas, ¿no? Y entonces ha sido, creo que muy generoso en acompañarnos este semestre así. También le queremos agradecer pues toda la escucha y toda una presencia muy amable, muy generosa y muy amorosa en la universidad desde el primer día. Y bueno, esta es la última presentación pública, al menos de este semestre, que tendrá el padre Enrique en la Ibero, y por eso estamos muy, muy contentas y contentos y emocionados de escucharte, padre. Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Gracias, Mónica, por la presentación y por las facilidades que he recibido de ti y de otras personas de la Ibero en este tiempo, que todavía me queda unas semanas. Y gracias, es un gusto, como dicen ustedes, me da mucho gusto estar con ustedes aquí, con los que están presencialmente y con los que están conectados, ellos y ellas. Intentaré hablar más mexicano que español, pero me pueden entender algunas de las expresiones españolas que puedan salirme por aquí. No diré refundación porque me va a quedar mal, seguiré diciendo refundación, pero trataré de que me entiendan mejor. Bueno, como decía la maestra Mónica Maxise, vamos a presentar, y quiere ser una presentación que pueda dar paso al diálogo con todos y todas ustedes, vamos a reflexionar sobre la universidad. Y el título lo he puesto yo. Si en estos momentos en las universidades, inmediatamente haré una acotación, en las universidades que conocemos, cuando reflexionamos sobre la universidad, tenemos que pensar en que hay que refundarlas o que hay que renovarlas. Este es un poco el hilo conductor de la presentación. Quiero hacer un preámbulo, que es que lo que yo voy a platicarles tiene su fundamento en lo que yo más conozco, que es la Universidad de Comillas, donde llevo trabajando 25 años, de profesor, de decano, de rector, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, que se llama CRUE, algunos de ustedes lo conocen muy bien, donde pues algunos de estos temas los hemos platicado, y por eso quiero acotar eso, que yo lo que voy a presentar tiene mucho que ver con lo que yo he trabajado allí, pero me parece, y por eso se lo presento, que en este contexto de la Ibero también es útil y sirve, y creo que hay elementos que enganchan con la Ibero por lo que yo he ido conociendo en este tiempito desde que llegué el 9 de enero. Pero quiero hacer ese preámbulo para que entiendan desde dónde hablo. ¿De acuerdo? Bueno, si vamos al diccionario de la Real Academia Española, que nos une a todas y todos los presentes, se dice que refundar, en primera acepción, es volver a fundar algo. Por lo tanto, destruye una universidad y construye una nueva, ¿no? Destruir no tiene por qué ser físicamente con una bomba, ¿verdad? Pero la fundo de nuevo. Pero hay una acepción, la segunda, que dice que refundar es también revisar la marcha de una institución para hacerla volver a sus principios originales o para adaptar estos a los nuevos tiempos. Y cuando vamos... Ay, perdón. A ver si engancha esto bien. Bueno, pues es que hay que dar ahí. Me tengo que quedar más tiempo hasta que entienda bien el este. Entonces,
Primera y segunda acepción, como ven, la pregunta no es meramente retórica, por jugar con las palabras, sino es para expresar que cuando hablamos de refundación y de renovación estamos hablando de dos términos que, en mi opinión, habría que combinar juntos. Y que tiene que haber un cambio importante, una fundación nueva, pero que tiene que haber un cambio importante basado en unos principios que tienen validez permanente. Validez permanente no significa que no se puedan expresar de otra manera, pero hay unos principios que tienen una validez permanente en la universidad, en mi opinión, como vamos a ver a continuación, y que nos hacen y nos ayudan a poder hacer cambios sustanciales importantes. Esto es lo único que voy a platicarles poniéndoles 4 ejemplos, porque yo puedo decir, yo sostengo esta tesis, que es la que les acabo de platicar, y sobre la que podemos platicar, discutir, hacer observaciones. Sostengo una tesis, pero voy a intentar justificarla y fundamentarla en 4 principios, que son los que vienen a continuación. Los 4 principios son, o los 4 modos de ejemplificar esta relación entre refundar y renovar, es la formación para toda la vida, lo que se llama en el mundo universal lifelong learning. Sé, porque he participado en alguna reunión, que en la Ibero este tema es de actualidad, es importante, se piensa sobre él, qué hacemos, cómo lo hacemos, pues nos viene muy bien. Inteligencia artificial en la universidad. ¿Quién no habla hoy en la universidad de inteligencia artificial? Ya les anticipo que voy a elegir alguna parte de la inteligencia artificial. O sea, que no voy a hablar solo sobre inteligencia artificial, porque además estoy seguro que aquí hay mayores expertos que yo en este tema. Un elemento, en mi opinión, decisivo para combinar la refundación y la renovación es la internacionalización de la universidad. Como me han escuchado algunos y algunas de los presentes, cuando yo hablo de internacionalización no hablo de una dimensión de la universidad, sino de una cultura. Una dimensión es una dimensión más, ¿no? Como la dimensión X, ¿no? Pero la cultura internacional me parece a mí que es otra cosa y es de lo que platicaré un poco. Y la última ejemplificación de esta cuestión es el valor de las humanidades. Creo que para refundar y renovar la universidad hay que estar muy apoyados en las humanidades, que son un eje y un valor de las humanidades desde que se fundó la primera universidad, como vamos a ver en esta diapositiva, en Bolonia. Bueno, vamos a hablar de la formación para toda la vida y lo que yo quiero decir es que la formación para toda la vida, lifelong learning, supone un cambio importante en la universidad. En ese sentido, una refundación total. Pero que ese cambio se puede hacer por los principios que tiene la universidad. Me voy a explicar a continuación. Dirán, ¿qué tiene que ver Bolonia? Esta es la primera universidad que se funda en el mundo, que es Bolonia. 1088. ¿Qué tiene que, y ese es su stemma, su lema, su actual? ¿Qué tiene que ver Bolonia 1088 con lifelong learning? Tiene que ver, en mi opinión, mucho. Porque en el logo de Bolonia está esta frase, que está en italiano, la copia en italiano, que dice: la Universidad de Bolonia funda su propia actividad en una convicción. Toda persona lleva consigo un potencial único. Y segunda cuestión, en los estatutos primeros de la Universidad de Bolonia se dice que en esta universidad los estudiantes tienen mucha iniciativa. Entonces, ahí hay 2 cosas de la Universidad de Bolonia. 1, la importancia de los estudiantes, y 2, el talento de los estudiantes. Y la formación para toda la vida supone un cambio radical, porque no tiene por qué ser un espacio físico. Luego todas las universidades acaban construyendo un edificio de formación para toda la vida, ¿verdad? Pero en esa formación van a convivir personas de distintas generaciones, con distintos intereses, con diferentes tiempos. Unos querrán hacer un posgrado, un diplomado, máster, especialista, que duran, como saben, distinto, de una forma o de otra, online, todo presencial, con enseñanza blending, me da igual. Todo eso es un cambio muy radical. Pero
lo que une a todas esas personas es que son estudiantes. Son estudiantes. Y la escuela de formación para toda la vida nace, y si no nace ya nace mal, vamos a decirlo así, nace pensando en que quiere atender a estudiantes con características muy distintas. Cuando nace Bolonia, todas las tienen muy parecidas, ahora son muy distintas. La formación para, estamos con los principios, ¿verdad? La formación para toda la vida. ¿En la Ibero encaja la formación para toda la vida? En mi opinión, sí. Porque, como dice la Ibero en sus principios fundamentales, la Ibero se propone la formación de personas y profesionistas competentes, conscientes, compasivos y comprometidos con y para los demás. El padre general de los jesuitas, Peter Hans Kolfenbach, que estuvo de general en la Compañía de Jesús casi 25 años, hasta el 2008, fue probablemente el general de los jesuitas que más pensó sobre las universidades. Y él, en una de sus intervenciones, decía: el criterio real de evaluación de nuestras universidades es lo que nuestros estudiantes lleguen a ser. He traído dos referencias que están en el ADN de la Ibero, que tienen que ver con lo que decíamos de Bolonia, para subrayar que tiene sentido, en mi opinión, lo que ustedes ya están haciendo, que es preocuparse por la formación para toda la vida, por los estudiantes como queremos que sean, y el criterio que nos mueve. Entonces, en el origen de la universidad está la importancia de los estudiantes y de sus talentos, y por tanto, desde el origen de la universidad podemos pensar en formación para toda la vida. En el ADN de la Ibero y de la Compañía de Jesús parece que también está, ¿verdad? Ahora me voy a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Dos veces hemos puesto social. De acuerdo con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, promover y fortalecer la solidaridad intergeneracional es un elemento clave para el desarrollo económico y social de los pueblos. Aquí se habla de un elemento muy importante de la formación para toda la vida, que es la solidaridad intergeneracional. Cuando decimos que hay que refundar la universidad, es que este tipo de proyecto, que es un proyecto muy potente, invita a que en la universidad y a veces también en las aulas, sean reales o virtuales, convivan papás, hijos y nietos. Y si hay bisnietos, no sé si el Papa Francisco pudiera venir a la Ibero, esto se apuntaría a un curso online seguro y coincidiría con esto. Bueno, que coincidan generaciones distintas. Y esto no solo es una cuestión de edad, sino es una cuestión también de intereses, de mentalidad y demás, porque luego hablaremos de tipos de programas. ¿Alguien de ustedes conoce esta fotografía? Más alto. Es de Tina Modotti. Cuando he venido a México me han animado a ver las fotografías de Tina Modotti. Y me parece que esta representa muy bien lo que es la formación para toda la vida, lo que es el proyecto de formación para toda la vida. Evidentemente, en una fotografía en el arte no hay una única interpretación, ¿verdad? Pero a mí me gusta esta fotografía porque es un lugar en el que uno está cómodo, sentado y en movimiento, y con cierta inestabilidad. Y para mí eso es una expresión de lo que tendría que ser una escuela de formación para toda la vida, donde nos sentemos cómodos y estemos en movimiento. Cuando digo inestabilidad no significa que nos vayamos a caer, ¿de acuerdo? Ahí tienen un ejemplo de cómo con la cultura mexicana y las tradiciones mexicanas engancha formación para toda la vida. Cumplo con esto el principio que me dieron en la Ibero de que me integrara en esta universidad. Voy poco a poco. Bueno, he querido traerles primero los fundamentos, desde la Universidad de Bolonia, la Compañía de Jesús, la cultura latinoamericana, además con esta fotografía, para decir, tiene sentido la escuela para toda la vida, la formación para toda la vida. De alguna manera ya hemos pintado algo de lo que es eso, pero a partir de ahora nos vamos a centrar en qué es esto de la formación para toda la vida y por qué la formación para toda la vida significa refundar y renovar la universidad. Me voy a centrar únicamente en los adultos, porque en la formación para toda la vida entran los recién licenciados,
los executive, los más adultos. Bueno. Y me voy a centrar sobre todo en adultos, porque si no nos quedamos solo con esto. La formación para toda la vida de adultos en una escuela de posgrado que refundar una universidad tendría que incluir un aprendizaje muy activo. Vamos a hablar de todo esto, ¿no? Una flexibilidad muy grande de programas, una interdisciplinariedad de verdad, una utilidad, muy importante que ahora yo hago algo, estudio algo para algo concreto, ¿no? Una agilidad administrativa y creo que estamos ante una gran oportunidad para la universidad y para la empresa, porque cuestiones que se estudian, perdón, cuestiones que se desarrollan en la formación para toda la vida, ayudan también o tienen que ver con la empresa. Por tanto, es una oportunidad a través de esto de acercar la universidad a la empresa. Es siempre importante acercar la universidad a la sociedad, a la empresa, a otros agentes, a otros actores. Pues aquí tenemos una gran oportunidad y no partimos de cero. Hay gente de aquí que seguro que está ya trabajando en empresas y conoce muy bien esto, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje activo? Que tendría que caracterizar la formación, la escuela de formación para toda la vida o los cursos, porque yo hablo de una escuela, insisto, yo en comillas, cuando fui rector, pusimos en marcha esta escuela y hasta que no pasaron 2 años no teníamos un edificio. Por tanto, no hay que preocuparse por construir, en mi opinión, construyamos el gran edificio y luego pongamos. No hay que empezar a hacer programas, a meter la cultura de formación para toda la vida en la universidad. El aprendizaje activo tiene que ver, y respeto las dos palabras anglosajonas, con el active learning y el learning by doing, que ya se utiliza aquí y en otros lugares. Bueno, active learning, que es la implicación de los estudiantes promoviendo el pensamiento crítico y el intercambio de ideas. El aprendizaje activo con discusiones, problemas, juegos, casos prácticos. Yo desde que empecé a ser profesor me convencí de que el aula es un teatro. Y no descubro nada, porque esto ya lo decían los griegos. Vayan ustedes a los primeros griegos y lo ven ahí, ¿verdad? Pero es verdad, el aula es un teatro, y cuando ahora vamos al teatro nos gusta pues, interactuar y que nos saquen y que nos digan y que nos hagan pasar vergüenza. Bueno, en el aula, teatro, se puede desarrollar todo esto y el aprendizaje es activo. No voy al teatro a ver cómo es este actor, esta actriz, sino voy a actuar con él. Pues el aula igual. Y o los programas tienen mucho de teatro, permítanme la palabra, o pues son otro tipo de programas, ¿verdad? El aprendizaje activo, además del active learning, es caracterizado, bueno, ya está, perdona, por el learning by doing. ¿Qué es esto de learning by doing? Si alguien no lo sabe todavía, pues que, y aquí tiene la conexión más cercana con la empresa, que en el aprendizaje incorporamos proyectos prácticos, colaboraciones con empresas que permiten a los estudiantes aplicar lo aprendido a contextos profesionales. Este tipo de programas va a ser un medio en el que el acercamiento entre la universidad y la empresa sea mucho más posible que en otro tipo de programas. ¿De acuerdo? Bueno, pasa si no te importa. Pues sí, eso te digo. Bueno, pasa por favor. Sí. Vale, bueno. El aprendizaje activo con esas dos patas que hemos dicho, el active learning y el learning by doing, conlleva que el profesorado tiene que aplicar nuevos métodos de enseñanza y por tanto el modelo de profesor y profesora es distinto. Y estoy convencido, por mi experiencia, que muchos de los profesores y profesoras que ya lo son, y lo aplico a la Ibero, pueden ser profesores de esto, pero tienen que pensar en un nuevo modelo. Y si alguien pues, se va a resistir, pues que no se le fuerce. Pero que hay muchas capacidades del profesorado que las va a facilitar este tipo de aprendizaje. Los egresados de las universidades pueden ser estudiantes y profesores de esta escuela. Aquí tenemos una manera también de conectarnos con nuestros egresados. Por lo que voy conociendo, la red de egresados de la Ibero es muy potente, y ellos nos
ayudar en proyectos educativos, nos tienes que ayudar en financiación de cuestiones, nos tienen que asesorar y demás, pero también pueden ser futuros potenciales estudiantes de sus necesidades, de sus empresas, de los lugares donde trabajan o profesores nuestros. Y es un lugar donde desarrollar proyectos que tienen que ver más con la empresa. ¿Puedes pasar, por favor? ¿Es esta la primera? Vale. Vale. Bueno, decíamos que los formatos tienen que ser muy flexibles. Porque muchos de los estudiantes tienen compromisos personales o laborales, pero también personales, porque por lo menos en España ahora los mejores cuidadores de los niños son los abuelos. Y los abuelos que quieren hacer programas de well-being, por ejemplo, o de actualización de cuestiones éticas, pues necesitan formatos flexibles también. Y la metodología tiene que ajustarse al ritmo y a las necesidades de cada estudiante. Bueno, un elemento más de la oportunidad de la relación universidad-empresa. Pasa, por favor. Interdisciplinaridad, otro elemento característico. Ya vamos con el tercero. En esta novedad que nos ofrece la universidad es muy importante desde el principio saber muy bien lo que es la interdisciplinaridad, porque en esto no todos estamos de acuerdo, y utilizarla. Para mí, la interdisciplinaridad es abordar las cuestiones, los proyectos, que pueden ser problemas, pero no siempre tienen que ser problemas, desde disciplinas distintas que trabajen conjuntamente. No solo que opinen, que es para la economía esta cuestión, que es para tal, sino que esas opiniones den un paso más y trabajen conjuntamente en busca de una propuesta y de una solución. Y en esta casa hay muchas posibilidades de interdisciplinariedad. Ojalá aceptemos con el modo de ponerlas juntas a trabajar, ¿verdad? Pasa, por favor. La utilidad, decíamos, la gente que viene en el lifelong learning quiere que le sirva para algo. Cuidado, no significa que le sirva para trabajar. Habrá gente que le sirva, lo pongo abajo, para el cuidado personal, para el bienestar familiar y social. Necesitamos programas humanistas, de corte psicológico, de corte filosófico. Necesitamos para nuestro bienestar saber responder a las preguntas continuas que nos hace la sociedad y que requieren criterios éticos. Oiga, ¿usted haría esto o no haría esto? Necesitamos responder a los chavos y a las chavas de 30 y de 20, 25 años que, en España decimos, nos dan mil vueltas. No sé si lo utilizan ustedes. Nos dan mil vueltas en muchas cosas. En muchas cosas. En otras no. Pero hay cuestiones que les preocupan. Entonces, cuando digo utilidad, no solo es que me lleve yo un gran diploma para ir a tal banco o a tal organización, sino para otras cuestiones que también son útiles. Porque hemos descubierto, gracias a Dios, que además de trabajar, la utilidad de la vida está en vivir, convivir, descansar, compartir y otro tipo de verbos, ¿verdad? Adelante. Agilidad administrativa, tanto dentro de la universidad como en las agencias de calidad, yo no sé si así se llaman en México, las agencias que reconocen los títulos. En esta cuestión, y voy a ser rápido, hay un debate. Hay gente que dice, no es tan importante que este tipo de programas sean reconocidos por fuera. Yo soy muy partidario de eso por las culturas universitarias que voy conociendo del mundo entero. Les pongo un ejemplo. Los japoneses y los coreanos están demandando que cualquier crédito que hagan sea un crédito reconocido por una agencia externa, aunque sean un curso de un semestre en un tema que nos parezca no especialmente relevante. Y a mí me parece que es necesario, y ya sé que esto es difícil porque la primera dificultad la solemos tener dentro de la casa. Por esto es muy difícil, cómo lo doy yo, cómo lo testifico. Yo cuando era rector les decía a los... Yo tenía un secretario general, que creo que acerté muy bien con él, don Federico de Montalvo, que le decía, tú siempre en el límite hacia adentro. Estate en el límite de las cosas, porque habría que resolver problemas de este tipo. No nos vamos a pasar el límite, estate en el límite hacia adentro. Y encontramos solución. Pasa, por favor. Bueno, primer ejemplo de lo que significa refundar o renovar la universidad, ¿verdad? Segundo, la inteligencia artificial generativa, y solo voy a hablar de lo que supone para la universidad, de algunas herramientas que hay más del ámbito universitario, que las voy a mencionar solo por si alguien quiere tomar notas.
PowerPoint se lo pueden pasar después, por si alguien quiere, como hay referencias para que no tengan que estar pendientes. Y luego algo mínimo de ética y regulación de la inteligencia artificial en el ámbito sobre todo universitario. Entonces me limito a estos tres aspectos, ¿de acuerdo? Pero evidentemente la inteligencia artificial en sí cambia radicalmente la universidad. Y lo que yo voy a hacer es intentar rescatar elementos de la universidad que hagan que la refundación pueda ser renovación. ¿De acuerdo? O sea, estos tres elementos que yo les pongo tienen que ver con eso. ¿Puedes pasar? Bueno, desde el punto de vista de lo que son las funciones principales de la universidad, la inteligencia artificial nos plantea un cambio radical de paradigma. A nivel personal o profesional. Ahí se lo pongo con preguntas y luego vamos a seguir un poco con este discurso. La inteligencia artificial nos puede facilitar a los que trabajamos en las universidades liberar tiempo para desarrollo personal y profesional. Y esto significa que a lo mejor nos actualizamos en métodos pedagógicos. Escribimos un tipo de paper con no sé quién. Viajamos a una universidad buena como la Ibero y hacemos un sabático. Pues gracias a la inteligencia artificial. ¿No? Una cosa. Segunda, la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en nuevos enfoques pedagógicos. Cuidado, no todo vale. Yo a mis estudiantes, a los de España y a los de la Ibero, no sé si quedaron muy contentos los de la Ibero o no, ustedes lo dirán porque yo me marcharé con las calificaciones puestas, pero les he dicho que hacen su trabajo y que luego yo los llamo a una retroalimentación, ¿verdad? No porque no me fíe, pero es que hoy hacer un trabajo en esto con la inteligencia artificial tardamos media hora, ¿verdad? De hecho, vengo de leer uno y creo que lo ha hecho con inteligencia artificial. He dicho, con lo que usted me dice, no soy capaz de valorar. Sí. Lo he hecho un poco a la mexicana, pero no importa. ¿No? Bueno. Nuevos enfoques pedagógicos. Para que el aula, sea virtual o real, siga siendo un teatro. Y no perdamos eso que era de antes. ¿No? Y luego, la inteligencia artificial nos puede facilitar mucho el trabajo en equipo. Las universidades están cambiando mucho en sus docencias clásicas a todo lo que son programas de trabajo en colaboración, trabajos colaborativos. Hablo no solo de las ciencias como la ingeniería o la arquitectura, que ya de por sí están más dadas a eso. Hablo de programas de derecho, de programas de humanidades, incluso la teología, que se invita más a este tipo de trabajo en común, que es el que luego también prepara para el futuro trabajo en empresas o en función pública o en tercer sector o donde cada uno luego, o en la misma universidad. Puede pasar. Bueno, de esos tres elementos que hemos presentado ahora, desarrollamos aquí brevemente con ejemplos alguna cuestión. ¿No? Decíamos que nos puede ayudar la inteligencia artificial para el desarrollo personal o profesional. Dicho con otras palabras, la descarga cognitiva. ¿No? La inteligencia artificial puede preparar materiales, resumir textos, hace correcciones. Yo cuando empezamos a manejar esto, yo estaba de decano en la Facultad de Teología de Comillas y me senté con un profesor y digo, vamos a usar la inteligencia artificial con este texto bíblico. Y yo le habría calificado con un 9,5 a ese texto. Le dije, yo le habría, y dice, yo, parecido. Perfecto. Luego diré que hay que estar también atento, como ustedes ya saben, pero nos descarga mucho conocimiento y hay que saber aprovecharlo. Hay un gran profesor que ahora se dedica a la consultoría, que se llama Alex Rayón, de Deusto, de Bilbao, que alguno lo conoce, que es un impulsor desde hace años de la inteligencia artificial, y yo cuando fui a platicar con él, a hacerle consultas, me dijo, tú vas muy retrasado. Yo ya tengo 2 secretarias. Mi secretaria, que no puedo dejar, era vicerrector entonces, y tengo mi inteligencia artificial. Digo, ¿y cómo las pones de acuerdo? Dice, es que soy un artista, me dijo. Soy un artista. Pero me dijo, es verdad, entonces, eso para gestión, pero para conocimiento, pasamos. La extensión de capacidades intelectuales tiene que ver con el desarrollo personal y profesional, ¿verdad? Pues la inteligencia artificial nos ayuda en generar ejemplos, escenarios, inventa escenarios, esto es muy importante. ¿Cuántas empresas inventan escenarios para que encajen los presupuestos? Muchas, ¿verdad? Vamos a pensar en A, en B y en C. Seguimos. Facilitación de tareas grupales, decíamos, bueno, pues ya lo conocen todos, o sea, la inteligencia artificial nos ayuda mucho a algo que está en el origen de la universidad
y que hoy en día reclamamos muchas universidades, que nuestros estudiantes ya aprendan a trabajar en grupo con sus particularidades, sus diferencias y demás. Seguimos. Bueno, aquí tienen la segunda parte, les decía la primera es un poco lo que tiene que ver la inteligencia con el cambio en la universidad. La tercera es la ética que viene después, aquí hay herramientas diversas. Bueno, aquí les pongo varias de las últimas que yo he manejado, imágenes, vídeo, voces, y luego pasamos, la que más se utiliza, que yo conozca, pasa por favor, en el ámbito universitario es el Large Language Model, que no sé si lo han utilizado, porque las otras son de imágenes, de vídeos y demás. Esto es para elaborar volúmenes de textos importantes. Esto que les decía yo del trabajo que les acabo de contar de unos estudiantes, esta es una forma de inteligencia artificial que se la entrena utilizando grandes textos para que produzca texto. Y se lo pongo en rojo, no leo todo. LLM están diseñados para comprender y generar texto como un humano. Ahora veremos, pasa por favor, algún límite. El modo como funciona Large Language Model es conectando puntos numerados. Todos ustedes de pequeños, supongo, o en algún test psicológico que hemos hecho siempre todos para ver si estábamos bien o no, pues hemos unido puntos y demás, ¿no? Bueno, yo defiendo mucho a los psicólogos, que lo sepan, creo en ellos y en ellas, ¿no? Funciona un poco así, estoy hablando de técnica, es como conectar puntos, ¿no? Entonces se le llena de texto y sabe jalar, como dicen ustedes, a través de conexiones de los textos, de manera que sale un texto casi perfecto. El modelo este funciona siempre con los prompts, ya saben ustedes lo que es un prompt, ¿no? Que es la instrucción que hay que darle. O sea, tan importante es el texto como la instrucción que yo le haya dado. Bueno, pues es el medio como formulamos nuestras peticiones. Te doy las indicaciones para que luego tú jales de ahí, ¿no? Pasen, por favor. Y esto es lo que me queda por decir de este modelo, que lo utilizamos. Cuidado, decía antes que era casi un humano. Es importante recordar que aunque los LLM generan respuestas que parecen coherentes y útiles, no siempre son verídicas. Y tengamos mucho cuidado. Para mí, esto no significa que nos hace trabajar más la inteligencia artificial, sino que nos puede hacer pensar más. Como cuando uno revisa un trabajo de un estudiante, pues un estudiante le puede ayudar a pensar más al profesor o a la profesora, ¿verdad? Pues entonces a esto hay que dedicarle tiempo. Evidentemente, quien haga un trabajo con un informe, me da igual, trabajos que informen, que una nota de prensa, que lo que quieran con IA y no la revise, que tenga cuidado. La revise y que el tiempo que ha ganado con la inteligencia artificial lo haga aprendiendo. En mi opinión, aquí puede haber opiniones diversas, la inteligencia artificial nos ayuda a repensar lo que estamos elaborando con su ayuda. ¿Vale? Sobre la ética, es decir, me limito al mundo universitario, porque la ética y la inteligencia artificial es un tema mucho más amplio. Si aplicamos la inteligencia artificial en nuestras universidades y esta la cambia radicalmente, tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista ético, en primer lugar, las buenas y las malas prácticas. Una de las prácticas buenas es que los docentes y los estudiantes o los investigadores digan, estoy utilizando inteligencia. Aquí me pidieron, cuando yo vine a Ibero, para mis estudiantes, que les pusieron unas normas sobre el uso de la inteligencia artificial en la Ibero. Si usted hace trampas, sepa a qué se atiene, básicamente. O sea, todo muy bien redactado y muy bonito y muy tal, pero básicamente es como usted utilice y no lo diga, yo tengo el derecho a reprobar. Yo creo que hay que ser transparente. Oye, ¿cuál es mi fuente? ¿No? Como si toda la vida, cuando hemos escrito un artículo, hemos puesto notas, ¿verdad? Bueno, los que hemos sido honestos, porque hay gente que no las ponía y luego había que denunciarle, ¿verdad? Transparencia de la institución sobre cómo se utiliza la inteligencia artificial en la evaluación, en la gestión o en la investigación, porque ahora hay muchos que dicen, yo ya no voy a corregir los trabajos. Bueno, avíselo y sea honesto con eso, para que sepan un poco los estudiantes y puedan decirle, pues no estoy de acuerdo. Bueno, pasamos. Bueno, otro tema muy importante que tiene que ver con esto, ético, lo conocen y lo desarrollan, es la protección de datos y la privacidad. O sea, la inteligencia artificial abre la puerta a que el respeto por la protección de datos y la privacidad sea menor de lo que ya vivimos.
creo que hay que ser muy éticos y muy cuidadosos. Y la verdad me agrada que lo que es los sitios que yo voy conociendo, universidades que se aplica, esto se tiene muy en cuenta. Hay unos protocolos bastante bien diseñados, ¿vale? Bueno, la última cosa que quiero decir en el ámbito universitario es, y así enganchamos con el principio, es que para la filosofía clásica, también lo dice la teología, pero la filosofía clásica lo decía, que hay tres principios que dan sentido a la vida, que son la belleza, la verdad y la bondad. Y que una ética de la inteligencia artificial tiene que respetar siempre, en mi opinión, estos tres principios. Que es la belleza, que es la verdad, que es la bondad. Son conceptos dinámicos, no son estáticos. Y toda ética tendría que respetar la esencia del ser humano, que yo se la resumo en una palabra, en una tríada utilizada en primer lugar por la filosofía griega clásica. Pasamos. Tercer elemento que quiere ilustrar lo que les estoy diciendo. El primero era lifelong learning, el segundo es inteligencia artificial, el tercero es la cultura de la internacionalización. Insisto mucho en la palabra cultura, porque no es solo una dimensión, no es en la cocina, ustedes, los que cocinan bien, pues añaden, ¿verdad? Si una salsa picosa, en España mucha sal, como saben, que echamos mucha sal, o un poquito de aceite. Eso es un añadido, digamos, o un complemento. Pero cocinar bien es cocinar con todos los ingredientes. De eso hablo, ¿verdad? La internacionalización, en mi opinión, tiene que ser una cultura en la universidad. En casi todas las universidades actualmente, todos estos ítems que están ahí puestos, tendríamos que hacer un check en verde, que se cumple. Y es lo que caracteriza la internacionalización. Cuando decimos internacional a la universidad, pensamos en incoming y outgoing students, en prácticas en el extranjero, en estancias en universidades extranjeras, en algunas investigaciones, en cuántos estudiantes extranjeros hay matriculados. He puesto el dato de España, que es el que conozco, 60% del total, que es muy alto. Y esto es cierto, esto forma parte de la cultura. Pero en mi opinión, lo que viene después en las transparencias tendría que estar presente en la universidad y esto puede suponer un cambio importante de renovación y de refundación, que es la importancia de la tutorización y mentorización de los estudiantes, también de los extranjeros, que los locales lo demandan y los extranjeros cada vez lo demandan más. Estamos capacitados para mentorizar a nuestros estudiantes. Aquí vuelvo a insistir, los egresados nos pueden ayudar mucho. Los egresados en el extranjero. Es muy importante tener los chapters, los clubs, como lo quieran llamar, en el extranjero. Son los mejores embajadores de la universidad y son los que nos lanzan preguntas, ofertas, nos abren puertas en otros sitios, etcétera, etcétera. Y cada vez se está haciendo más, ¿no? El lifelong learning es ciertamente una oportunidad para internacionalizar la universidad. Campus internacional, que lo hemos utilizado aquí en la Ibero, es un concepto que tiene que ver con muchas cosas. Yo solo he puesto 3 o 4. Empezando por la comida y servicios. Aquí en la Ibero se puede comer de todo. De momento no he comido tortilla española aquí en la Ibero. Pero no importa, puedo esperar hasta que me regrese. Pero casi todo se puede comer. Sushi, lo que quieran, ¿verdad? Y es muy importante que se vea algo internacional o que se venda algo de otro país, ¿verdad? Actividades culturales y deportivas internacionales con personas de distintos tipos, de dentro de la universidad y de fuera. El otro día vino a la Ibero Andrés Iniesta, que es un futbolista de España, yo tuve la suerte de verlo. Para España es, después del Papa Francisco, el más importante, Andrés Iniesta, porque fue el que marcó el gol del Mundial de Fútbol que ganó España el 2010 en Sudáfrica. Y hay una frase que se la recordé, pero era bastante calladito, como los españoles. Así digo, Andrés, se llama Andrés, nos hiciste mucho bien. En España se dice, Iniesta nos hizo mucho bien a los españoles, porque marcó ese gol. Bueno, pues, traer a Iniesta es internacionalizar. Y traer a un escritor internacional o a quien quieran, ¿verdad? Cuestiones de política y economía internacional. No solo hacer una conferencia o hacer un panel, sino facilitar que los estudiantes se sienten en una aula como esta y conecten con un profesor del Boston College o de South Africa o de Corea, y que hagan una actividad de ese tipo. Eso para mí forma parte de lo que es el campus internacional.
Por supuesto, la comunicación internacional, que es muy importante, que significa escribirla en inglés, pero interesarse por otras cuestiones, y en la Ibero se están dando pasos muy buenos al respecto. O planes de carrera internacional de docentes y administrativos, incluso administrativos porque es muy importante. Entonces, con esos elementos primeros que los solemos tener todos, más estos, en mi opinión, llegaríamos a tener una cultura internacional y, como ven, estos últimos sobre todo suponen un cambio sustancial bastante importante. Bastante importante. Yo les pongo un ejemplo de mi experiencia, en comillas, cuando yo empecé de rector, para el personal administrativo y su carrera profesional, dijimos, vamos a hacer primero un mapeo de qué personas tienen un C1, C2, B2 de inglés y de qué manera lo pueden utilizar en la universidad. Por supuesto, pues lo retribuíamos, porque hay que retribuirlo, todas esas cosas, pero hicimos eso y dimos un cambio, porque usted, porque, es que a mí nadie me ha pedido usar el inglés, digo, pues vamos a utilizarlo, usted lo tiene como herramienta, y eso supone un cambio muy importante. Bueno, la última cuestión, que es las humanidades. Ya digo, he puesto 4 ejemplos, este es el cuarto. Podríamos poner más, pero yo quiero poner este también. Este que está en la foto es Nuccio Ordine, que es un filósofo, humanista, pensador italiano, que desgraciadamente falleció en junio del 23, y esa foto es cuando le hicimos doctor honoris causa, en comillas. Yo les soy sincero, no lo conocía hasta que me tocó presidir el acto, y entonces me fui a leer sus obras y a ver sus vídeos, y me entusiasmé con él, luego nos hicimos amigos, que le gustaba mucho la tortilla de patata española gallega, de Galicia, y cuando iba a España me llamaba, porque él iba a España mucho, me llamaba, vamos a cenar, ya sabes dónde tenemos que ir. Tú conocerás, Arturo, La Penela, ¿verdad? Pues a La Penela había que ir a cenar, ¿verdad? Entonces, en Nuccio Ordine lo pongo como ejemplo de los intentos que él hizo, él era profesor en Calabria, en el sur de Italia, los intentos que hizo por transmitir los valores humanistas en las universidades. Y eran valores aparentemente comprendidos por todos, pero que suponían un cambio radical en la universidad. Él tenía como 5 o 6 mensajes, de los cuales yo recojo aquí alguno, y esos 5 o 6 mensajes eran muy potentes, que tenían que ver con los estudiantes, que tenían que ver con los docentes, y que tenían que ver con el valor de la formación en la universidad, y que tenían que ver con el futuro de los estudiantes. Y si ven sus vídeos, que hay muchos en español y en italiano, giran sobre eso, giran sobre eso. Nuccio Ordine hablaba mucho de la importancia de las humanidades en la relación con la sabiduría y con el tiempo. Y esto afecta a las universidades. Vivimos en un mundo rápido, rapidez, ¿verdad? Y el tiempo, y todo, y aquí llegamos a la Ibero y esto es rapidez. Y decía él, sin embargo, el conocimiento, las relaciones humanas y el vínculo con la vida necesitan lentitud. El conocimiento es la casa de la sabiduría del conocimiento, ¿no? Pero esta es la casa también de relaciones humanas. Aquí aprendemos a relacionarnos y a vincularnos con la vida. Vinculación con la vida tiene que ver con la sabiduría, con saber vivir. Saber vivir no significa dónde están las mejores playas de México, sino saber cómo funciona la vida, ¿no? Y decía, vamos a recordar a Nietzsche y a su dedicación a la filología para poner de relieve que en la universidad tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a vivir en lentitud. Y esto no es un mensaje conservador, sino es un mensaje sabio. Dice la filología, como yo me dedico a la filología, es ese arte venerable que exige ante todo una cosa de quienes la admiran y respetan. Situarse al margen, tiene que ser uno muy objetivo con los textos. No vale decir, yo tenía un profesor que se enfadaba cuando nos preguntaba y decíamos, el texto me dice, a ti el texto no te dice nada. Digo, hombre, sea un poco más elegante, díganlo un poco mejor, ¿no? A ti el texto no te dice nada. Bueno, hay que situarse al margen, ¿no? Tomarse tiempo, aprender la calma y la lentitud, pues trata del arte y saber del orfebre de la palabra, que ha de realizar un trabajo delicado y cuidadoso y que nada logra si no es con un tiempo lento. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque las personas somos comunicación, somos palabra, en el sentido más semita, y la lingüística moderna lo ha recuperado. Nos damos a conocer cuando nos comunicamos, con la palabra y con el cuerpo, ¿verdad? Y para utilizar bien las palabras y la comunicación hay que ser lentos, como los orfebres. Si no, llenamos todo de palabras. Yo lo estoy haciendo con gusto porque hay que hacerlo, ¿verdad? Y porque así funciona nuestro mundo.
Una de las cosas que más me cuesta estos días es tratar de ver la cantidad de palabras que se están diciendo sobre el Papa Francisco. Todo el mundo te pide una entrevista y hay que darlas, porque hay que atender al mundo y hay que hacerlo. Pero digan, pues váyase aquí, lea usted. Ayer una persona de una televisión me preguntaba unas cosas que yo no tenía ni idea, que era el protocolo vaticano, pero dicen que soy experto también en eso, pues me voy a llevar un certificado de la Ibero, ¿no? Una cosa del protocolo tal, y yo pues digo, no te preocupes, que yo no sé de eso, pero checo, como dicen ustedes. Y fui a checar y le encontré y le mandé digo, fíjate que esta información es buena. Y dice, me ha salvado la vida. Tenía un programa inmediatamente. Digo, pues mira, ahí lo tienes, ¿no? Entonces, hay que cuidar la palabra, la lentitud, etcétera, etcétera, por saber, por conocer, por vivir. Pasa, por favor. Este está. Bueno, esto es otra manera de desarrollar el mismo pensamiento. Perder el tiempo es ganar tiempo. Ya lo he dicho antes y esto era un poco complementario al anterior. Pasa, por favor. Son útiles las humanidades, que hemos dicho que están relacionadas con el saber y con el tiempo. Pero claro, la gran pregunta de los rectores y rectoras, y yo la he hecho también, es que esto vale para algo, porque uno mira el índice de estudiantes que hacen humanidades y o pide préstamos a alguna entidad o no sabe cómo sacar esas carreras, ¿verdad? ¿Son útiles? Pues yo creo que sí. El Nucho Ordine tenía un libro que era La utilidad de lo inútil, que jugaba con las palabras para decir precisamente que normalmente se les considera inútiles a las disciplinas humanísticas, porque en nuestro mundo pues lo que prima es la cantidad, ¿no? Y sin embargo, la literatura y otros saberes humanísticos, dice él, pueden asumir otras funciones importantísimas, ¿no? Ser inmune a toda aspiración al beneficio podría constituir por sí mismo una forma de resistencia a los egoísmos del presente, un antídoto contra la barbarie de lo útil que ha llegado incluso a corromper nuestras relaciones sociales y nuestros afectos más íntimos. Las humanidades, la literatura, nos puede hacer ser más humanos y estar atentos a todo eso, ¿verdad? Y nos puede hacer más humanos en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, que es lo que decía él antes con otras palabras, para tomarnos nuestro tiempito, etcétera, etcétera. Y también porque él decía que las humanidades construyen la democracia y la convivencia civil. Como decía Jacques Desjardins, un pensador francófono, no enseñamos solo lo que sabemos, enseñamos también lo que somos. Y por tanto, aquí tenemos algunos elementos de la utilidad. Y esto es mucho más refundacional y revolucionario de lo que podemos pensar. Yo estoy seguro que si les pregunto quién está de acuerdo con Nucho Ordine, todos están de acuerdo. Pero si les digo, y esto lo vemos en nuestra universidad, empiezo por mí, lo hago, me tomo mi tempito, me doy tiempo a ver qué digo, o voy y voy a mi clase y digo, voy a sacar esto, y les doy esto, les pongo este PowerPoint que nosotros en España decimos un refrito, no sé cómo lo dicen ustedes, un refrito, a ver, ¿de dónde saco yo algo que tenía? Si yo hablé de esto, lo saco de ahí, ¿no? O tengo que hacer una nota para alguien, a esto me refiero, ¿no? Pasa, por favor. Hemos hablado de las humanidades en sí, para qué nos ayudan, de lo que son, perdón, de su utilidad, y ahora de la universidad. Nucho Ordine era muy crítico con la universidad, porque él decía que el lugar donde había que recuperar las humanidades era la universidad y era el lugar donde menos estaban presentes. Y él luchó toda su vida por eso. Él hizo verdad un principio bíblico que es, la Biblia dice muchas veces en el Antiguo Testamento, que solo en las situaciones de muerte uno puede encontrar la vida. Pues en la muerte de las humanidades encontraba la vida. Él decía con cara simpática que lo primero que aprenden los estudiantes al llegar a las universidades es lo que son los créditos y los débitos, ¿no? ¿Cuántos créditos tengo que hacer para este estudio? ¿Y cuánto debo a mis profesores? ¿No? Y sin embargo, el término skolé, que es el griego de escuela, significa ocio, tiempo libre, uso placentero de las propias fuerzas, sobre todo espirituales, con independencia de toda necesidad u objetivo práctico. Por lo tanto, los profesores no pueden ser managers ni promotores de negocios. La universidad tendría que ser ese lugar de escuela, de tiempo libre. Aquí tienen la suerte de que tienen un campus muy favorable para eso, porque eso influye mucho. Yo cuando veo el campus de donde he estado y veo digo, me quedo sin duda. A ver si me ofrecen algo y me quedo, ¿verdad? Porque hay una diferencia cualitativa muy importante. Aquí se puede pasar el día. En el campus de Madrid, que algunos de ustedes lo conocen, pues uno va y
Yo en mi despacho no entraba la luz cuando era rector. Le decía a mi secretaria, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tú de aquí no te muevas, me decía, de aquí no te muevas, ¿no? Bueno, creo que me explica. Seguimos. Bueno, no voy a poner esos dos vídeos porque no quiero alargarme más, pero una de las cuestiones importantes que tiene que ver con las humanidades y el por qué refundar la universidad desde las humanidades es porque las humanidades nos ayudan a buscar la verdad. Y si quieren tomar nota, lo toman. Lessing es el filósofo alemán, porque hay otro Lessing artista, filósofo alemán. Ahí tienen dos referencias a Lessing. Decía algo que está en la tradición griega y antes en la tradición bíblica, que es la verdad es un concepto dinámico, no es estático. La verdad no es un conjunto de principios dogmáticos cerrados, sino es el horizonte al que yo voy en mi vida. Y por tanto la verdad, si queremos decir que vivo en la verdad, tengo que decir que estoy en búsqueda de la verdad. Es algo hacia lo que voy. Y encontrar la verdad en la vida es encontrar el sentido de la vida. Y entonces las humanidades nos ayudan a vivir la verdad de manera dinámica. Pasa, no sé si es la última. Es la última. Muchas gracias. Recojo los 4 puntos que expresaban una convicción personal, que es que necesitamos refundar y renovar la universidad conjuntamente y con muchos elementos que lo pueden expresar, y los principales es el valor de las humanidades, la internacionalización, la inteligencia artificial y la escuela para toda la vida. Pues muchas gracias y si quieren... Enrique Sanz, Jiménez Rico, por esta conferencia magnífica que nos hizo pensar muchísimo. Como dices tú que la inteligencia artificial nos hace pensar, pues creo que la inteligencia natural que nos transmitiste hoy también nos hizo pensar mucho sobre estos 4 puntos. Y bueno, yo creo que a mí lo que me hizo pensar mucho es como que qué estado de ánimo necesitamos personalmente en la universidad, además de lo institucional, para poder proceder con una refundación de este tipo, ¿no? Que implica realmente, como ya lo plantearon aquí varias personas, muchísimos cambios y muchísima, como un mindset diferente, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Padre, porque tu visión amplia y también externa, pero al mismo tiempo interna, como de un crítico conectado, ¿no? Diría algún teórico canadiense, nos ayuda a pensar, repensarnos todo el tiempo, ¿no? Y pues muchas gracias, Padre, por todo tu conocimiento, tu estilo, y pues un aplauso de nuevo por esta última conferencia.